Ya, el ejercicio 1 nos dice que tenemos cuatro partículas, A, B, C y D, las cuales tienen masa m, 2m, 3m, 4m respectivamente. Está localizado en los vectores, en los vértices de un cuadrado de lado A. Encuentre su centro de masa. Ya, para hacer el ejercicio primero vamos a empezar a colocar las masas de cada uno. Nos dicen que A tiene una masa de m, B tiene una masa de 2m, C tiene una masa de 3m y D tiene una masa de 4m. ¿Ya? La fórmula, para entenderla, nos dice que la posición del centro de masa es igual a la sumatoria de la posición de cada partícula por la masa de cada partícula, dividido por la sumatoria de todas las masas que conforman nuestro sistema. Ahora, cuando nosotros hablamos de posición, estamos hablando acá de un sistema, como tenemos que decir, un sistema coordenado, en este caso de dos dimensiones, plano X y plano Y. Nosotros vamos a considerar un origen, que nosotros lo vamos a definir. Entonces, no sé, por un tema de convención, yo voy a tomar quizá el punto A como mi punto de origen. Este punto va a tener como coordenada 0,0. ¿Ya? Eh, lo otro es que me están diciendo que cada uno de estas aristas tiene una longitud de A. Esto es A, esto también mide A y esto también mide A. ¿Ya? Por lo tanto, cada una de estas partículas también tiene una posición asociada. Recordemos que si esto fuese como un plano cartesiano, nosotros podríamos decir que el A tendría como coordenada el 0,0, el B tendría como coordenada, el X vale A, en este caso porque avanzó A unidades, pero con respecto a su altura se encuentra a la altura 0, ya que está sobre el eje X. Con respecto ahora al punto C, el punto C tiene como coordenada, sigue estando en el X igual a A, pero ahora también, como subió A espacios hacia arriba, entonces queda en el A, A. Y la coordenada D, en este caso, estamos en la coordenada X igual a 0, pero el Y está en su coordenada. Por lo tanto, sería 0, A. Ya, una vez que identificamos las masas y las posiciones, aplicamos esta fórmula, pero entendiendo que vamos a hacer este cálculo de posiciones respecto de ambos ejes por separado. Vamos a hacer las posiciones con respecto al eje X y las posiciones con respecto al eje Y. Entonces vamos colocando ahora. Sería el X, la coordenada X del centro de masa. Solamente vamos a colocar aquí todo lo referente al centro de masa con respecto al eje X. Entonces vamos a decir, van a ser todas las coordenadas de X multiplicados por las masas y todo esto se tiene que ir por la suma de todas las masas. Por lo tanto, vamos con la masa de A. ¿Dónde se encuentra la posición en A? Dijimos que ahí está en 0. Sería 0 por la masa de A, que es M. ¿Ya? Más, vamos con B. El B sería, este tiene coordenada A en el eje X y su masa es 2M. Ahora vamos con C. En este caso C sigue estando a una distancia A con respecto al eje X, pero su masa es de 3M. Y por último, este de 4M sería 0 por 4M. ¿Por qué 4, por qué 0? Porque está en la coordenada X igual a 0. ¿Ya? Quiero revisarlo aquí de acuerdo a su coordenada. Y esto se tiene que dividir por la suma de todas las masas, o sea, m más 2m más 3m más 4m. Vamos entonces, estos dos se nos hacen 0, nos quedaría 2am más 3am y abajo nos quedaría 1 más 2, 3, sería 10m. O sea, 5am partido 10am, perdón, 10m solamente. Se van las m y simplificamos el 5 con el 10, nos da un medio. La respuesta entonces sería que la posición del centro de masa con respecto al eje X sería A medios. Ahora, con respecto al eje Y, nosotros debiésemos hacer lo mismo. ¿Ya? Vamos a considerar que en el eje Y, el centro de masa, vamos a tener la misma fórmula, pero ahora van a ser las coordenadas Y las que vamos a analizar. En este caso, como coordenadas Y, ¿qué tenemos? En el A sigue siendo 0 la coordenada en Y. En el B sigue siendo 0 también.
En el C, en este caso, el C tiene como coordenada A en el eje Y, este vale 3m, y el D también vale A, su coordenada Y, 4m. Y todo esto tenemos que dividirlo en m más 2m más 3m más 5m. Estas dos se nos van, nos quedaría arriba 3 más 4, 7am partido 10m. Las m se van con las m y la coordenada y del centro de masa en este caso sería de 7a décimos. Por lo tanto, la posición del centro de masa debiese ser, en este caso, la coordenada a medios, 7a décimos. Ya, nos vamos con el ejercicio 2 ahora. Nos dice localizar el centro de masa de tres partículas de masa M1, 1 kilogramo, M2, 2 kilogramos, M3, 3 kilogramos. Nos dice que están en los vértices del triángulo equilátero de 3 metros de lado. Ya, para hacer el ejercicio 2, lo que necesitamos va a ser recordar entonces lo que son las propiedades algunas del triángulo equilátero. Em, bueno, a partir entonces, primero, yo lo voy a hacer de la siguiente forma, voy a aplicar las mismas dimensiones que nos dan acá. Me dicen que el triángulo tiene 3 metros de lado. Lo voy a replicar en este sector. Yo voy a decir que esto mide 3, 3 y 3, ¿ya? Sin embargo, lo que yo necesito es saber cómo, dado que este era como mi eje Y y este era mi eje X, necesito saber en qué coordenadas están estos tres puntos. Para saber la coordenada del punto acá arriba, yo debería saber de inmediato, esto coincide con la altura de un triángulo equilátero. ¿Y cuál es la altura? Bueno, si no lo sabemos, tenemos que inferirlo, ¿ya? Y para inferirlo vamos a decir cosas como que la altura en este caso va a ser una línea recta y que coincide con la línea que pasa justo por el punto medio. Y si pasa por el punto medio, este lado del lado 3 va a medir ahora la mitad, es decir, 3 medios y 3 medios. Por lo tanto, ya tenemos estas dos longitudes de ahí. Ahora, ¿qué nos estaría faltando? Nosotros necesitamos lo de acá. ¿Y por qué mencioné todo esto? Porque de alguna forma, yo si tengo esos dos lados, yo con Pitágoras podría calcular este que me falta. ¿Ya? Ahora, yo lo podría hacer para estos lados de 3, pero quiero hacerlo un poquito pensando en que esto lo vamos a generalizar para cualquier triángulo. Ahora, como comenté, este sería como el lado que tenemos, pero yo lo voy a colocar como lado 3. Ahora, siempre esto se va a dividir acá por la mitad, por lo tanto esto va a valer a medios. Y yo lo que quiero saber es la altura. A esta altura le voy a poner h, que va a ser mi incógnita. Y yo empiezo a trabajar aquí con Pitágoras. Sería algo así como a al cuadrado más h al cuadrado es igual, perdón, perdón. Sería a medios al cuadrado más h al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Ya? Em, Voy a trabajar esto acá. Entonces, acá lo que tendría que recortar yo es, esta es mi hipotenusa, que vale A, ¿ya? Y mis dos catetos son el A medios y el H. Entonces, ahora tengo que resolver esta ecuación. Y para ello, yo voy a despejar la H, me va a quedar A cuadrado menos el A medios al cuadrado sería A cuadrado partido 4. Entonces, H cuadrado me quedaría, si yo acá resuelvo esto, igual a los denominadores, me quedaría 3A cuadrado partido 4. Al sacar raíz me queda que la altura de cualquier triángulo equilátero es A, que es el lado, por raíz de 3 partido 2. Esto vamos a tener que recordarlo siempre, ¿ya? Como que por lo general siempre aparece la altura de un triángulo equilátero y tenemos que saber que si tenemos su lado, que es A, la altura va a valer A por raíz de 3 partido 2. Por lo tanto, todo esto me diría algo así como 3 por raíz de 3 partido 2. Ahora sí podemos definir esto. Acá ya habíamos dicho que estos valían cada uno 3 medios. Por lo tanto, la coordenada, yo le voy a poner que este es A. La coordenada en A sería menos 3 medios, porque yo me moví 3 medios desde el origen hacia la izquierda. Y con respecto al eje Y, como estamos sobre el eje X, entonces su coordenada en Y es 0. ¿Ya? Ahora, su simétrico con respecto al eje Y debiese ser lo mismo, pero ahora con su coordenada X positiva, o sea,
sería 3 medios positivo ahora, dado que se encuentra hacia la derecha del eje Y. Y con su coordenada Y igual a 0. Ahora, el punto C, que es este punto de acá arriba, yo debería decir, bueno, mi eje X, ¿cuánto es? Como me encuentro situado sobre el eje Y, cualquier punto sobre el eje Y tiene como coordenada X el 0. Y recién calculamos que su altura es de 3 raíz de 3 partido 2. Por lo tanto, ahí tendríamos nuestras coordenadas. Y ahora, de vuelta a hacer lo que ya hacíamos, que para calcular el centro de masa tenemos que hacerlo por separado. Vamos a calcular la coordenada X del centro de masa y luego la coordenada Y del centro de masa. La coordenada X del centro de masa sería la sumatoria entonces de las posiciones en X de cada partícula multiplicada por sus masas dividido por la sumatoria de sus masas. Esto me daría como que, por ejemplo, sería como la masa 1, en este caso masa 1 nos dice que es de 1 kilogramo, lo voy a multiplicar por su posición en X, con respecto a X, que es menos 3 medios. Su coordenada con respecto a X, menos 3 medios. Más, ahora la masa 2, en este caso la masa 2 es de 2 kilogramos, ya según lo que nos estaban dando, y su posición con respecto al eje X sería de más 3 medios. Y el último que me queda es la masa 3, que tiene una masa de 3 kilogramos, según lo que me estaban dando acá, y su posición en este caso es 0 con respecto al eje X. Ahora, ¿qué hago finalmente? Divido todo esto por la sumatoria de las masas. 1 kilogramo más 2 kilogramos más 3 kilogramos. Me puse metro, kilogramos. Y el resultado de esto sería acá como menos 3 medios más 3. Este se me hace 0. Esto estaría en kilogramos por metros. ¿Ya? Toda esta unidad eran metros. Y todo esto se tiene que dividir por la suma de estas tres masas, que me daría 6 kilogramos. Ahora, ¿cuánto me daría esto? 3 medios kilogramo por metro partido 6 kilogramos. Y ahora si hacemos la división, bueno, aquí podría simplificar, me quedaría como 1 y acá 2. Y sería algo así como 1 medio partido 2. ¿Cuánto me da 1 medio partido 2? Me da 1/4 metros. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, el centro de masa con respecto a la coordenada X sería 1/4 de metro. ¿Ya? O sea, 25 centímetros. Ahí tendríamos entonces la coordenada en X. ¿Qué nos falta ahora? La coordenada en Y. Para ahí vamos a hacer lo mismo. El Y, el centro de masa, sería igual a la sumatoria de las posiciones en Y por la masa en Y. Y todo esto se divide por la sumatoria de las masas. Entonces, ahora con respecto a Y, fijémonos que tanto la coordenada en A como en B, en Y, va a ser 0. Por lo tanto, aquí sería como 1 kilogramo por 0 más 2 kilogramos por 0, dado que ambos de estos se encuentran reposados sobre la coordenada, el eje X, que tiene como coordenada Y igual a 0. Y luego vendría la masa 3, que la masa 3 vale 3 kilogramos, y esta sí tenemos que colocarla sobre una altura, en este caso su coordenada Y es 3 raíz de 3 partido 2. Todo esto se tiene que ir por lo mismo, 1 kilogramo más 2 kilogramos más 3 kilogramos. Por lo tanto, el resultado final sería, estos dos se nos van, me quedaría 3 por 3, esto es 9. 9 raíz de 3 partido 2 kilogramos por metro, dividido 6 kilogramos. Los kilogramos se van con los kilogramos. 9 partido 6, me quedaría 3 medios. Entonces, aquí me quedaría así como 3 raíz de 3 partido 2 dividido, en este caso me quedaría partido 12. Si desarrollamos esta fracción, el resultado de esto sería 3 raíz de 3 partido 4 metros. Esto entonces vendría siendo la coordenada del centro de masa para Y. Entonces, el centro de masa sería 1/4, 3 raíz de 3 cuartos metros.
Ahí estaría listo nuestro ejercicio. Ya, el ejercicio 3 nos dice una figura compuesta por tres barras delgadas de masa M1, M2 igual a 3 kilogramos y M3 de 2 kilogramos, con largos de L1 y L2 igual a 6 metros y L3 igual a 3 metros, están apoyadas sobre una superficie horizontal. Determine la ubicación del centro de masa de la figura con respecto al origen del sistema coordenado. ¿Cómo hacemos esto, máster? ¿Ya? A ver, ¿cómo? Sí. Em, hasta acá, el 6, ¿sí? No. O sea, sí, pues la mitad, eso. El eje Y, ¿cuánto? Sí, 3. ¿Y el eje X? ¿Cuál dices tú? Ya, este haga esa. Vamos, vamos. Ya, no, no, ya, pero primero dime, bueno, ¿qué vas a hacer o cómo crees que se resuelve? Ya, espera, ese concepto no me queda claro, pero creo que está bien. ¿Coordenadas? ¿Cómo? Sí, ya, perfecto. Ya, sí, ya, súper bien. Ahí identificaste todos los puntos. ¿Qué se hace después? ¿Cuál? Sí, pero, exacto, sí, sí. Pero esa sumatoria lo que te dice es como que tienes que aplicarle, a ver, cómo se llama? Como a cada una de las partículas. Aquí, ¿qué vas a tomar como partícula? ¿La barra o un pedacito de ella? O sea, por eso te pregunto, ¿cómo lo quieres tomar? Ya. No, mira, acá es re fácil. O sea, lo que vamos a tener que jugar es como con las barras, pero a cada barra tú ahora la vas a considerar como un punto. ¿Y ese punto dónde va a estar? En su centro, en el centro. ¿Me explico? No, pues como que, por ejemplo, esta barra, tú ahora la vas a considerar un punto. ¿Y dónde va a estar ese punto? En su centro. ¿Y cuál es su centro? Aquí, justo lo que está al medio, porque es como la mitad de todo. Esta otra barra, ¿dónde está su centro? La mitad también. En realidad, todas estas figuras tú te vas a tener que calcularle el centro de masa.
¿ya? Y así. Entonces, para el ejercicio 3 ahora más que llegar y sumar partículas, porque ya no tenemos una partícula como antes, que era como solo una partícula, como un puntito, ahora tenemos como partículas con geometrías. Ya en este caso son como barras. Lo que vamos a hacer entonces es considerar cada una de estas barras como una partícula. Y esa partícula la vamos a considerar que está situada justo en el centro de masa de esa partícula, de ese elemento. Entonces, como son barras, vamos a considerar que el centro de masa está concentrado justo al medio. O sea, ya dijimos, por ejemplo, que esta barra tiene una longitud de 6. Por lo tanto, esto que está al medio, donde debería estar? Justo en la posición 3 acá. Entonces yo a este le voy a poner como, eh, no sé, por ejemplo, R1, voy a, como, o no, voy a colocarlo así, como centro de masa 1. Voy a decir que está en la posición 0,3. También voy a tener un centro de masa 2. Voy a considerar que este está en la posición 3,3. Si esta barra medía 6 en total, entonces la mitad está aquí justo en 3. ¿Ya? Y ya se encontraba a una altura de 3, su coordenada es 3,3. Y ahora me falta este de aquí, que esta debería ser como la coordenada de su centro de masa. En este caso, su coordenada X, esto decía que no valía longitud 2, valía 6 metros, por lo tanto, debería estar con respecto al eje X en 6. Y con respecto al eje Y, en la mitad de la longitud 3. La longitud 3 nos decían que era de 3 metros. Por lo tanto, esto debería ser 3 medios. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces los distintos centros de masa. Y ahora lo que hacemos es una sumatoria de las masas y no multiplicadas por la posición de cada partícula, sino literalmente lo multiplicamos por el centro de masa de cada uno. Por lo tanto, al igual que el anterior, lo vamos a hacer tanto para el eje X como para el eje Y. Vamos con el eje X. El centro de masa, en este caso, sería la sumatoria de los centros de masa multiplicado por la masa dividido por la sumatoria de las masas. Vamos entonces, en este caso en X tendríamos para el primero, para la primera, tendríamos como centro de masa en X 0 por la masa del primero era 3 kilogramos. Más la masa, centro de masa, la coordenada X de este es 3 por su masa que sigue siendo 3 kilogramos. Y este de acá, la masa 3 en este caso, su centro de masa con respecto a X sería 6 metros pero su masa ahora es de 2 kilogramos. Y todo esto se tiene que dividir por la sumatoria de las masas, o sea, 3 kilogramos más 3 kilogramos más 2 kilogramos. Esto se hace 0 acá, nos quedaría 3 por 3 es 9, más 6 por 2 es 12. Y esto nos quedaría 3 más 3 es 6 más 2, 8. Entonces nos queda arriba 21 kilogramos por metro partido 8 kilogramos. Los kilogramos se van con los kilogramos, por lo tanto, la coordenada X del centro de masa total sería 21 metros partido 8. Ahí tendríamos el primero para X. Y ahora vamos a hacer lo mismo para Y. En Y que tendríamos el mismo análisis. Las coordenadas del centro de masa por las masas dividido la sumatoria de las masas. En este caso, el centro de masa con respecto a Y para el primero, dice que aquí está en la coordenada 3. Entonces sería 3 metros por 3 kilogramos. Más esta barra, la barra 2, vuelve a estar en su coordenada Y en 3. Entonces sería 3 metros por 3 kilogramos. Y el último que nos falta, que es este, la barra 3, su altura, la altura del centro de masa en este caso, se encuentra a 3 medios. Sería 3 medios metros por 2 kilogramos. Y todo esto de nuevo se divide por 3 más 2 kilogramos. El resultado de esto nos daría 9 más, acá se simplifica, nos quedaría 3. Todo esto se dividiría en 8. Resultado, 9 más 9 es 18 y 18 más 3 nos da
21 nuevamente. 21 kilogramos por metro partido 8 kilogramos, se van los kilogramos, entonces el I del centro de masa nos da 21 octavos metros. La posición del centro de masa vendría siendo 21 octavos, 21 octavos metros. Ya, vamos ahora con el ejercicio 4. Nos dice, tres bloques están apilados uno sobre otro como se muestra en la figura. Cada uno tiene una longitud L, ancho L medios y masa M mayúscula. Considere el origen del sistema en el vértice inferior izquierdo del bloque que está más abajo. Encuentre las coordenadas del centro de masa respectivamente para cada bloque y luego encuentre las coordenadas en este caso sería como el sistema completo. ¿Ya? Para desarrollarlo primero vamos a encontrar las coordenadas de cada bloque. ¿Ya? Entonces vamos a irnos con el más fácil. Como nos dicen acá que el origen está allí, en esta parte, yo voy a calcular el centro de masa de este bloque. ¿Ya? Esta coordenada aquí sería como el 0, 0. Entonces, acá es sencillo entender de que como es un rectángulo y es uniforme, en este caso tenemos dos dimensiones para cada uno de estos. Tenemos como largo, acá nos decían que el largo aquí es L, acá el ancho es L medios. Por lo tanto, el centro masa siempre va a estar al medio y estas figuras son uniformes. Entonces debería estar como justo al medio de las dos. O sea, este centro de masa debería estar donde acá, en L medios con respecto al largo, pero acá con respecto al eje Y, debes estar en L cuartos, dado que está en la mitad de L medios. Entonces yo de inmediato digo, por ejemplo, para el centro de masa 1, le voy a poner que está en L medios, L cuartos. ¿Ya? Ahora, lo que hay que ver es que este punto se replicaría para todos los demás. Para todos los demás se replicaría. ¿Ya? Pero, ¿por qué no es exactamente lo mismo? Porque ahora todos se encuentran un poco desplazados respecto del origen. Entonces, lo que hay que entender es que, por ejemplo, para este bloque, ¿cuánto se encuentra desplazado? Hay que entender de que este bloque se movió, ¿cuánto? Hacia arriba, L medios. Por lo tanto, el nuevo centro de masa de esto, si antes era veamos, por ejemplo, yo lo estoy viendo con respecto al eje Y. Si en su eje Y era L cuartos antes, ahora, como el bloque se desplazó ya L medios hacia arriba, ahora va a ser el centro de masa antiguo, pero le tengo que sumar ese desplazamiento, que fue L medios. Entonces yo ahora hago ese cálculo simplemente. Digo, si el bloque ahora se encuentra L medios más arriba, entonces la coordenada en Y para el bloque 2 sería como L cuartos, que era el original, más L medios. ¿Y esto cuánto me da? Aquí igual los denominadores, me queda L más 2L, 3L cuartos. Por lo tanto, en el eje Y sería 3L cuartos. ¿Ya? Entender de que conserva la misma proporción esto. Todos conservan la misma proporción. Pero lo que hay que hacer ahora es que a cada uno tenemos que sumarle lo que se está desplazando respecto del origen. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo mismo acá con respecto al eje X. En el eje X, esto estaba en L medios. Pero ahora, ¿cuánto es que se desplaza lateralmente? L medios más. L medios más L medios, ¿cuánto nos da? L. Y ahí de inmediato tenemos la segunda coordenada. O sea, el centro de masa del 2. Ahora vamos a hacerlo con respecto al otro bloque. Y de vuelta lo mismo. ¿Cuánto es lo que subimos ahora con respecto del bloque 2? Ahora tomamos al centro de masa 2 como referencia y lo desplazamos respecto de lo que se está desplazando acá el bloque 3. En este caso, ¿cuál es la diferencia? El desplazamiento que tiene el bloque 2 el bloque 3 con respecto al bloque 2. En el eje Y se desplaza L medios, que es el ancho que tiene el bloque, pero lateralmente se desplaza L cuartos. Vamos con el desplazamiento lateral. Si antes era L, ahora como se desplazó L cuartos, tenemos que simplemente sumárselo. O sea, ¿cuánto nos dará esto? Nos daría L más L cuartos. Esto está partido en 1. Igualamos denominadores, me queda 4L más L, esto es 5L partido 4. El centro de masa de la coordenada del bloque 3 sería 5L cuartos, coma, y
lo que yo tenía aquí, que era esto, mi coordenada y del centro de masa 2, yo ahora tengo que decir, ¿esto cuánto subió? Subió L medios, que es el ancho. Entonces ahora simplemente calcular. Yo tendría 3L cuartos más L medios. Y esto, igualando los denominadores, me queda 3L más 2L, 5L cuartos. Me queda lo mismo. Y ahí tendría los tres centros de masa para cada uno. ¿Ya? Entonces, simplemente yo calculando uno, después yo lo único que tengo que hacer es guardar esa proporción, pero irle sumando el desplazamiento relativo respecto del centro de masa que yo tenía antes ya calculado. Eso siempre y cuando las figuras se vayan repitiendo. Ahora nos vamos con la B. Dado que ya tenemos los centros de masa de cada uno, ahora es simple. Porque ahora simplemente para calcular el centro de masa del sistema sería igual a la sumatoria de los centros de masa por separado por la masa de cada uno. Esto dividido por la sumatoria de las masas. Entonces nos vamos ahora, vamos a hacer la coordenada X del centro de masa. Nos daría en el primer bloque, que es este de acá abajo, me daría L medios por, y aquí nos dicen que la masa de todos es M. Entonces sería por M, más el segundo, la coordenada que tiene es L, L por M. Y el tercero nos dicen que es 5L cuartos, y esto se multiplica por M. Todo esto se tiene que dividir por la suma de las tres masas. Resultado final, bueno, acá tendríamos que sumar, esto sería 1 medio más 1 más 5 cuartos, y todos tienen en LM, entonces yo factorizo simplemente por LM, y abajo me queda partido 3M, LM se me va. Si yo realizo este cálculo, igualando todos los denominadores a 4, me quedaría 2 más 4 más 5, ¿esto cuánto me da? 11 cuartos. Entonces el resultado de esto sería 11L partido 3. Esto sería la coordenada en X del centro de masa de todo nuestro sistema. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero aplicado ¿a qué? A la coordenada Y. Para el centro de masa en Y, ¿qué tendríamos? En Y el primer bloque tiene L cuartos como coordenada. Y esto se multiplica por M. Más el segundo, 3L cuartos. 3L cuartos, y esto se multiplica por M también. Y el último, 5L cuartos. ¿Ya? Todo esto dividido en 3M, que es la suma de las tres masas. Todos tenían masa M. Y ahora, sumando, nos daría un cuarto más 3 cuartos más 5 cuartos. Esto nos daría 9LM cuartos partido 3. Acá podemos simplificar, me queda 1 y acá me queda 3. Resultado, y esto estaba en M, perdón, el M se va con la M. 3 L cuartos sería la coordenada en Y. Por lo tanto, el centro de masa debería estar en 11 L tercios, coma, 11 L medios, coma, 3 L cuartos. Centro de masa.